Vamos a hablar del dato más importante que ha aparecido en los últimos tiempos en materia económica, que es esta caída con respecto al mes de abril del 26,4%, obviamente de la economía argentina, ¿no? Uno dice 26,4, qué sé yo, entre tanto bombardeo de información que hay hoy en el mundo y en nuestro país, es como que mucha gente no le presta atención. Vamos a ver qué es lo que representa para el cotidiano vivir de las personas esto, ¿no? Pero antes, yo quiero contarles que el economista Álvarez Agis, un hombre de la absoluta confianza de Alberto Fernández, está diciendo que Argentina debería ir a un déficit del 10%, el desempleo será del 20% y debemos evitar el hiperdesempleo. Esto lo está diciendo un economista, digamos, pro gobierno, aunque claro está que no coincide mucho con lo que está haciendo Guzmán, entre otros. Nosotros vamos a hablar con otro economista, en este caso como es Agustín Echevarne. ¿Qué tal, Echevarne? Buena mañana. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿De qué forma se le puede llevar a la gente que no tiene por qué saber de cuestiones técnicas en materia económica, cómo le representa, cómo le va a afectar la vida de todos los días este 26,4 de caída de la economía en la Argentina? Sí, digamos que hay mucha gente que ya lo sabe perfectamente porque lo está sufriendo. Lo que pasa es que no lo sufren todos por igual, sino que lo que estamos viendo es que el sector privado lo está sufriendo, mientras que el sector público no es solidario, no sufre nada, de hecho ni siquiera se bajan los sueldos, y entonces están incluso a muchos en sus casas, algunos más confortablemente, otros menos confortablemente, pero no están sufriendo el deterioro de los salarios y de los ingresos en general del sector privado, que es tremendo. ¿Sabe? Por ejemplo, para poner casos concretos, cualquier plomero, un pintor que no trabaja hace 100 días, un profesor de tenis que no da clases, un masajista, una masajista que no pueden ejercer su profesión, un peluquero, sus ingresos bajaron a cero. Y tal vez tenían ingresos razonables, que por ahí juntaban con su mujer, con su familia, juntarían, no sé, 50.000, 60.000, 70.000 pesos. Aún si les dan estos 10.000 pesos o se los aumentan a 12.000, la caída de sus ingresos es brutal, brutal. El deterioro que tienen esas familias es tremendo. Incluso el daño psicológico que mucha gente está teniendo, si hablas con psicólogos, vas a ver que ya son irreversibles en algunos casos. Esto no es un tema menor. Lo que está haciendo el gobierno es criminal. Esta cuarentena tan larga es criminal. Una cuarentena obligatoria y forzosa de esta magnitud es criminal. El deterioro de la salud de los argentinos va a ser, es tremendo. El Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, el ICPA, se dijo que estimaba ya en abril que esta cuarentena iba a costar entre 6.000 y 9.000 muertos extra del corazón. Estoy hablando de médicos, no estoy hablando solo de economía y de psicólogos, es decir, este es un enfoque que tiene que ser global. Y además, esta no es la única manera de hacerlo, porque lo ha hecho, por ejemplo, Uruguay de una manera muy distinta. Uruguay no hizo una cuarentena forzosa, obligatoria, mandatoria por el Estado y haciéndola cumplir con los policías que meten presos a los trabajadores, ¿no? Eso no ocurre en Uruguay. En Uruguay el presidente dijo que para ellos la libertad es importante. La vicepresidenta dijo la libertad para Uruguay es fundamental. Ahora, Echevarne, con las consecuencias, ¿no?, de esto que nos está pasando, que venimos viviendo desde el 20 de marzo, ¿qué nivel de desempleo estima usted que va a haber? ¿Cómo va a repercutir esto en el empleo directo, no, ya sea formal o informal? Sí, bueno, ya estamos viendo que están quebrando 100.000 empresas, ¿no? Por ejemplo, restaurantes, gimnasios, cantidades de empresas que no pueden estar 4 meses cerradas y pagando, y además te obligan a pagar 100% de los sueldos, a diferencia de Uruguay, por ejemplo, que tenés el seguro de desempleo. Entonces, por lo menos, van a desempleo temporal y cobran el BTS, ese seguro de desempleo en el Uruguay, y entonces la empresa no quiebra. Acá te obligan a quebrar, te prohíben trabajar y te obligan a pagar los sueldos, entonces están quebrando. Y así ya quedó 100.000 empresas, puede ser 1 millón de personas desempleadas, o sea que vamos a tener un aumento que yo creo que puede ser el 20% que está estimando, que comentaba recién, 20% de desempleo, puede ocurrir. Sí, Álvarez Agis. Pero Álvarez Agis. Y después tienes también el tema del subempleo, porque puede haber un montón de deterioro de las condiciones de empleo general.
Y es una gran inmoralidad de los políticos, y una gran inmoralidad de los diputados y los senadores y de los jueces. Porque los jueces también están cobrando 100% confortablemente sus sueldos. Ahora, con tanto nivel de desempleo, la reforma laboral que muchos no querían, de hecho se va a dar, ¿no? Porque va a haber más gente desempleada que puestos, digamos, vacantes para el laburo. Sí, pero esa no es la reforma laboral. No, desde ya, es una mala forma. Sí, porque eso de hecho ya ocurre hoy, porque aún antes, digamos, ya el año pasado, el anteaño, ya teníamos no solo desempleo, sino un deterioro de todo nivel. Argentina tiene más de un tercio de la población, tal vez un 40%, que está en economía informal. Con lo cual, tener reglas laborales estrictísimas para el sector formal de la economía y ninguna regla para el sector informal es absurdo. Entonces tenés que ¿por qué? Porque cualquier cosa que vos mejorás a un obrero en la economía formal, si te amplía el gap contra la economía informal, en realidad cualquier mejora, en realidad estás empeorando a los que están peor. ¿Sí? Por ejemplo, vos subís el salario mínimo del sector formal. ¿Qué ocurre? Hay gente que se va al sector informal, porque no pueden pagar las empresas ese salario, pero se van al sector informal. Esa persona se deterioró su salario. Entonces, a unos le mejoraste, por ejemplo, como llaman sus camioneros, pero en cambio, el resto de la gente que está peor pierde su nivel de salarios. Es decir que hay una falta de racionalidad, me parece a mí, y de yo diría, de izquierda adolescente. Lo mismo que la ley de alquileres, que también se publicó hoy, ¿verdad? Vos mirás la ley de alquileres y son una cantidad de beneficios para los inquilinos que perjudican a los dueños. Pero cualquier ley que se vuelca para uno de los dos lados, termina perjudicando a los dos lados. ¿Por qué? Pues si vos perjudicás a los dueños, ¿qué es lo que ocurre? Simplemente se reduce la inversión en construcción de viviendas nuevas. Correcto. Por lo tanto, la oferta va a disminuir. Y no solo la oferta, sino que al disminuir la construcción, también se reduce la demanda de obreros. Y por lo tanto, se reduce el salario real de los empleados. Entonces te das cuenta que es todo un círculo que no tiene sentido, pero desde la sensatez, si se salen de la ideología y empiezan a pensar con cierta sensatez, todas estas cosas no tienen sentido. Dos preguntas finales. La primera, ¿qué inflación estima usted para los próximos 6 meses? Mañana inauguramos la segunda mitad del año. Yo te lo pongo en estos términos. Yo creo que va a venir un salto inflacionario en el último trimestre. Entonces, cuando vos anualices el último trimestre, vas a estar en 3 dígitos, en 100% anual. Que eso no significa que este año tenga 100%, porque ahora estamos con inflación todavía relativamente baja. Baja en términos argentinos, ¿no? Estás en inflaciones que son para algún país normal, si tienes inflación de un año, hoy la tenés en un mes. Pero esto se va a acelerar, es decir, que vamos a pasar en algún momento del 2 al 3, al 4, al 5% mensual y tal vez más, tal vez al 6, al 7. Bien. Y ahí se van a asustar. Por último, que ver qué es lo que hacen, ¿no? Esto, por supuesto, no conocemos el futuro. Pueden cambiar la situación, pueden de pronto tener un golpe de racionalidad y hacer un programa económico que sea sensato. Pero la probabilidad de eso es baja. Hay tiempo para pegar el volantazo, dice usted. ¿O no? Siempre se puede pegar el volantazo, siempre. Es un tema de que la Argentina quiera, los argentinos quieran y los que gobiernan quieran. Es una mezcla de las dos cosas, de que la sociedad quiera tener un cambio de verdad y de que los que conducen, en el momento que les tocó, lo hagan. Yo creo que los argentinos en esta segunda mitad del año, claramente las encuestas del presidente se van a desplomar y va a haber una necesidad de un cambio, van a estar pidiendo a gritos un cambio. Por Pero último, hay que ver qué es lo que hacen. Desde la Casa Rosada hay un cierto optimismo en algunos aspectos. Dicen que, por ejemplo, el tema gravísimo del desempleo lo van a solucionar con un shock de obra pública. La pregunta es, ¿tenemos con qué hacer la obra pública? Argentina está con un déficit fiscal tremendo. Y si llegamos al 7-8% de déficit fiscal, imagínate que esto va a ser muy grave. Va a ser muy grave porque vas a tener hoy estamos financiando el 50% del gasto con emisión monetaria y con colocación, después se reabsorben parte de esa emisión colocando letras del Banco Central. Pero a la larga todo eso es un aumento de la inflación. Entonces el problema es ese, no tenemos con que Argentina no tiene crédito. Crédito es que te crean.
créditos viene de credere, ¿no? De que la gente tenga confianza en que le vas a devolver la plata que te prestan. Argentina no tiene eso porque cada tanto decidimos que le pagamos la mitad de lo que les debemos. Y aún si llegamos a un acuerdo y les pagamos la mitad y están de acuerdo que les devolvamos la mitad, eso no significa que la gente que invirtió en Argentina perdió muchísima plata. Entonces, me parece que hay cosas que los argentinos tenemos que madurar y empezar a votar distinto, empezar a mirar qué es lo que funciona en el mundo. Yo le recuerdo que en 2015 se votó distinto y bueno, usted recuerda lo que fueron los últimos 2 años del 2015 al 2017, del 2017 al 2019, ¿no? Nosotros criticamos mucho al gobierno de Cambiemos de entrada, ya en el 2016, lo criticamos en febrero o marzo del 2016 públicamente, antes se lo dijimos en privado, porque es cierto, Cambiemos defraudó a la población argentina que quería un cambio, eso está clarísimo. Yo creo que ahora va a surgir algo distinto, ahora va a surgir, hay 8 fuerzas de centro-derecha que están naciendo, que van a ir seguramente a un frente común, y la Argentina va a tener un vuelco hacia la libertad. Estoy convencido de eso. Los argentinos no querían esto. Los argentinos querían el cambio que proponía, que ilusivamente, porque no lo decía nunca demasiado claro, Macri. Y cada vez que empezaba a decir algo, después se desdecía. Pero él decía, hay que bajar el gasto, hay que bajar la inflación, hay que bajar los impuestos. Después hizo lo contrario. Pero la gente lo que votó era alguien que le prometía que iba a eliminar la inflación, que era muy fácil, cosa que es real. La inflación se puede eliminar. Es decir, la gente votó... Y con esto desde ya le agradezco su tiempo, la gente votó, digamos, un camino del cual el presidente Macri no lo pudo cumplir, o no lo quiso cumplir. Exacto. Ahora tenemos que buscar a alguien que sí lo pueda cumplir. Bueno, ojalá. Echevarne, le enviamos un saludo, que tenga una buena jornada. Igualmente, un gran abrazo.